Ok, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es María del Carmen Leca Rivera, bueno, integrante del equipo 2 del curso de Constitución y Derechos Humanos de la Universidad César Vallejo. El día de hoy tenemos como un tema importante para poder explicar y que todos sean partícipes de ese tema que trae bastante importancia a nuestra era digital, nuestra era actual. Corresponde a la regulación de redes sociales, protección del derecho a la libertad e igualdad frente al poder de las plataformas. Para iniciar nuestra charla, nos gustaría que todos, levantando la manito, nos comenten, ¿no? Y nos señalen si es que conocen las plataformas X, antes Twitter o Threads. Les pedimos a todos que por favor puedan levantar las manitos para poder saber cuánto conocen de estas plataformas. Vamos a dar unos cuantos segundos para poder evaluar cuántas personas usan o conocen estas plataformas. ¿Ok? Van participando. Gracias, Dolores. ¿Ok? Levantamos las manitos. Hola, buenas noches. ¿Ok? Hola, Dolores. Gracias por levantar la manito. ¿Conoces de esta plataforma? Perfecto. ¿Alguien más que conozca de estas plataformas de las cuales el día de hoy vamos a hablar? ¿Ok? Bueno, continuando nuestra charla. Vamos a dar una pequeña introducción con respecto a este tema de bastante relevancia en nuestra era actual, ¿no? Bueno, en nuestro tema el día de hoy vamos a reflexionar también sobre el impacto que tiene nuestra convivencia en las redes sociales, ¿no? En nuestra convivencia democrática, cómo el papel de las redes sociales como nuevo espacio público, en realidad, eh, cómo no solamente es parte de una década, sino también ha pasado a ser ahora una simple herramienta de comunicación, ¿no? Tanto en asuntos políticos como en las comunidades, y también se comparten ciertas causas sociales y se forman identidades colectivas. En estos espacios, el ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la igualdad y a la no discriminación, ya no ocurre únicamente en las plazas, ¿no? O en medios o en calles o en medios tradicionales, sino que también en los hashtags o algoritmos. Y esto nos plantea un gran desafío en realidad. ¿Cómo es que garantizamos que dichos derechos sean respetados cuando los escenarios donde se ejercen pertenecen a empresas privadas que establecen sus propias reglas, ¿no? Las diferentes plataformas que usamos diariamente deciden qué contenidos vemos, qué publicaciones se van a destacar y cuáles son las que se van a limitar. Asimismo, ¿no? Los algoritmos influyen en nuestras opiniones, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. Y aunque ofrecen oportunidades enormes eh, para todo tipo de participación de nuestra sociedad, también puede amplificar la desinformación, ¿no? Los discursos de odio y también la exclusión de ciertos grupos. En nuestro país, en el Perú, este debate ha cobrado bastante fuerza en los últimos años, dado que distintos proyectos legislativos han buscado establecer un equilibrio entre preservar la libertad de expresión, fomentar la responsabilidad de los usuarios y también proteger a la ciudadanía frente a abusos, ya sea que de otros usuarios o incluso de las propias plataformas. Entonces aquí tenemos una pregunta bastante central. ¿Cómo construir una regulación que no asfixie la libertad o la libre iniciativa privada ni restrinja los derechos, pero que también asegure que el entorno digital sea justo, transparente y seguro para todos? Es por eso que hoy vamos a explorar todos juntos este punto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en una regulación democrática, proporcional y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? En un entorno cada vez más complejo? Vamos a continuar, por favor, con la charla. Muy bien. Estos retos actuales en redes sociales tenemos
los problemas identificados claramente, como son censura arbitraria y falta de transparencia. ¿Qué conlleva ello? Las decisiones de moderación suelen adoptarse según políticas internas, no públicas, y sin procedimientos de apelación claros, lo que genera incertidumbre y riesgos para voces críticas y minoritarias. Asimismo, se da lo que corresponde a desinformación y discursos de odio. ¿A qué conlleva ello? La viralización de información falsa o de mensajes discriminatorios afecta la convivencia y puede distorsionar procesos democráticos. Asimismo, responde quienes, cuanto a esas medidas específicas, se vulneran las libertades. El acceso a la desigualdad. ¿A qué se refiere el acceso a la desigualdad? Aquellos grupos vulnerables, como por ejemplo, pues a las mujeres, pueblos indígenas, personas con menos recursos, enfrentan mayores barreras para denunciar abusos o para participar en procesos de apelación. Asimismo, tenemos también en problemas tensiones legales y técnicas, como las regulaciones nacionales deben lidiar con plataformas y servicios transnacionales, con nuevas tecnologías, como las tecnologías emergentes, la IA, y la velocidad de los cambios tecnológicos. Podemos decir entonces que estos problemas identificados son la censura de contenidos legítimos, los discursos de odio y discriminación, la difusión masiva de desinformación y el acceso desigual a mecanismos de denuncia. Continuamos. Continuamos. Sí. Evelyn, te estamos esperando. No se te escucha. Bien, nosotros viendo qué buscamos con este proyecto, ¿no? Tenemos el objetivo general en el cual nos permite fortalecer la protección de los derechos digitales, lo que son los objetivos específicos, en el cual tenemos que identificar los mecanismos de moderación, evaluar discursos discriminatorios, analizar percepciones de usuarios. A su vez, nosotros vamos a explicar acerca de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos comprender como las redes sociales, específicamente X, antes que era Twitter, y Threads, que estaba manejando la moderación de contenidos, ¿no? Y cómo esas decisiones afectan los derechos digitales de los usuarios en el Perú. Y hoy en día estas plataformas tienen un poder enorme para permitir o quizás limitar la expresión de las personas y es por ello y fundamental el tener que analizar sus políticas internas y su impacto real. Primero queremos identificar los mecanismos de moderación que utilizan. Por ejemplo, tenemos los algoritmos, los reportes de usuarios o la intervención humana y el poder evaluar de qué manera estas acciones pueden restringir o quizás permitir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y en segundo lugar, nosotros analizamos la presencia de discursos discriminatorios y de odio y que muchas veces afectan el derecho a la igualdad. Y aquí es importante también entender si las plataformas reaccionan de forma adecuada, si sus medidas son suficientes o si se dejan espacios donde estos discursos se mantienen impunes, ¿no? Y finalmente nos interesa también conocer la percepción de los propios usuarios. ¿Qué piensan sobre la censura? ¿Cuánta desinformación encuentran? Y si sienten que pueden apelar decisiones injustas o si consideran que las reglas de moderación son claras y transparentes, ¿no? Seguimos. Bien,
Es importante también cuando estamos tratando de cualquier tipo de proyecto, sobre todo el proyecto que estamos aplicando en esta ocasión, de hablar del marco legal y regulatorio, ¿no? En el caso de nuestro proyecto, nos estamos basando en proyectos de ley recientes, como el proyecto de ley 722 de 2020 y otros en debate que tratan de regular un poco las redes sociales, ¿no? Nuevas normativas para creadores de contenido y publicidad digital, ley contra actos de discriminación en plataformas digitales, reglamento sobre protección de datos personales y consentimiento expreso, que eso en un momento lo voy a explicar un poco, sanciones y limitaciones actuales como multas, cancelación de cuentas, suplantación de identidad digital, ¿no? Como tal, no es que quiere decir que exista una ley de redes sociales, ¿no? Sino que hay un conjunto de normativas, ¿no? Que aplican obviamente el entorno digital, ¿no? Y obviamente pues en cierta forma va a proteger la privacidad, el honor y los derechos del consumidor, ¿no? Ya desde la Constitución Política del Perú del año 93, ¿no? Tanto en su artículo 2, en los incisos 6 y 7, habla un poco sobre los servicios informáticos, ¿no? Que no suministren información y afecten la intimidad personal y familiar, ¿no? O también el derecho al honor, la buena reputación, ¿no? A la imagen, a la voz. Entonces, ya desde la norma madre, como podríamos decirlo así, ya explica un poco, ¿no? O refleja, podríamos decir, acerca de todo este contenido en materia de las redes sociales, ¿no? Entonces, en cuanto a la protección de datos personales, que también es importante detallarlo, ¿no? Hay una ley, una norma que es la 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Con su respectivo reglamento, en la cual pues regula un poco, en cierta forma, ¿no? Las redes sociales, banco de datos, ¿no? Y que obviamente se necesita del consentimiento, ¿no? Previo, libre de las personas para que obviamente que se puedan ser utilizados, ¿no? Ahora, hay también ciertos siglas que se utilizan dentro de estas normas, ¿no? Que son los derechos ARCO, que vienen a ser acceso, rectificación, cancelación, oposición, ¿no? Y sobre todo, pues, en este último, de negarse a entregar ciertos datos, ¿no? Con fines específicos, ¿no? Por ejemplo, de publicidad. Entonces, es importante, ya para concluir esta parte, ¿no? Es importante que cuando se ven estos tipos de proyectos, sobre todo que tienen en relación a la imagen, ¿no? Que están en relación a poder probablemente exhibir algunos datos personales, ¿no? Es tener en cuenta el marco legal, ¿no? ¿Para qué? Para no afectar sobre todo, ¿no? A terceros, ¿no? Y sobre todo también no incurrir, ¿no? En ciertos aspectos legales que podrían perjudicar a los proyectos, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la libertad de expresión, es el derecho a buscar, recibir, difundir información y opiniones sin censura previa. En el Perú está protegido por la Constitución Política y por tratados internacionales. En el mundo digital esto significa que todas las personas puedan participar, opinar, publicar y contenido y criticar y debatir libremente. La igualdad implica que todas las personas deben tener acceso equitativo a las plataformas digitales, sin discriminación, por motivo de origen, sexo, raza, condiciones económicas u otros. El Internet debe ser un espacio donde todas las voces tengan la misma oportunidad de ser escuchadas. Con respecto al impacto de políticas internas, las plataformas digitales tienen políticas internas. Cuando estas políticas no son transparentes o se apliquen de manera desigual, pueden afectar los derechos de las personas. La necesidad de procesos claros, accesibles y justos para proteger estos derechos en el entorno digital nos dicen que para proteger realmente los derechos a la libertad e igualdad es necesario que las plataformas sean transparentes en sus reglas, eviten la discriminación en la aplicación de sus normas. Estos procesos aseguran que en el entorno digital sigan siendo democrático, participativo y seguro. La libertad de expresión y la igualdad también existen en el mundo digital. Las plataformas tienen la responsabilidad de proteger estos derechos y nosotros como usuarios debemos exigir las reglas claras, justas, transparentes para que el Internet sea un espacio realmente libre e igualitario. Siguiente, por favor.
Ahora voy a presentar las propuestas para una regulación efectiva de las redes sociales, un punto clave para proteger los derechos de la libertad e igualdad sin caer en censura o controles excesivos. Bien, para empezar, debemos entender que las redes sociales son espacios donde todos compartimos información, ¿verdad? Opiniones, experiencias. Por ello, cualquier regulación debe buscar un equilibrio entre proteger derechos y permitir la participación libre. Desde esta perspectiva, presentamos 5 propuestas centrales. En primer lugar, es fundamental que exista transparencia. Hoy las plataformas deciden qué contenido vemos, qué se vuelve viral y qué se elimina, pero no siempre explican cómo funcionan sus algorítmicos. Esto genera dudas, arbitrariedades o desconfianza. Por otro, proponemos que las redes sociales hagan públicos de manera sencilla y entendible los criterios que usan para moderar contenido. Esto permitiría que los usuarios comprendan por qué su publicación fue restringida o por qué ciertos temas se posicionan más que otros. La transparencia es clave para evitar censura e injustificada. En segundo lugar, es necesario contar con procesos más accesibles y eficaces para denunciar abusos o apelar decisiones. Hoy muchos usuarios no saben cómo reportar contenido violento, discurso de odio o acoso o discriminación, y cuando lo hacen no reciben una respuesta clara o justa. Por esta razón, proponemos mejorar los canales de denuncias, hacerlos más rápidos y sobre todo más humanos, con revisiones eficaces y la posibilidad real de apelar. Esto pues garantiza que todos los usuarios, especialmente los más vulnerables, tengan pues acceso a un trato justo, ¿no? En tercer lugar, es imprescindible fortalecer la educación digital. La regulación no sirve si los usuarios no conocen sus derechos ni saben cómo protegerse. En ese sentido, planteamos impulsar programas de alfabetización digital desde colegios, universidades y organizaciones civiles para que las personas aprendan pues a detectar desinformación, proteger sus datos personales y ejercer responsabilidades de expresión. Un usuario informado está mejor preparado para defender sus derechos. Además, proponemos crear observatorios ciudadanos de derechos digitales. Estos espacios integrados por universidades, especialistas o organizaciones civiles tendrían la labor de monitorear las prácticas de las plataformas. En consecuencia, permitirían evaluar si cumplen las leyes, identificar abusos y exigir rendiciones de cuentas cuando sus decisiones afectan la libertad o la igualdad de los usuarios. Esto pues fortalece el control democrático y asegura que el equilibrio entre el poder de las empresas y los derechos de las personas. Finalmente, ninguna regulación sería efectiva si se construye de manera aislada. Las redes sociales son espacios globales y complejos. Por ello, proponemos una colaboración multisectorial donde el Estado, las plataformas digitales, los usuarios, la sociedad civil y la academia trabajen juntos para crear normas equilibradas y viables y actualizadas. Esta cooperación permite que las reglas no solo protejan derechos, sino que también se adapten a los avances tecnológicos y al contexto peruano. Para cerrar, esas propuestas buscan construir un entorno digital más transparente,
seguro y democrático. Regular no significa prohibir, sino asegurar que todas las personas puedan expresarse libremente y ser tratadas con igualdad y participar sin miedo a los espacios digitales. Con transparencia, educación y participación ciudadana podemos fortalecer la democracia digital y la garan- y garantiza la protección efectiva de nuestros derechos en las redes sociales. Con mucho gusto doy pase a mi compañera, que seguirá profundizando el siguiente punto. Bueno, continuando, los retos y desafíos en la regulación de las redes sociales. Bueno, en esta parte vamos a analizar los principales retos y desafíos que enfrenta el Perú y en general todos los países. Cuando intentan regular las redes sociales respetando los derechos fundamentales, regular este espacio complejo porque se trata de un entorno global, dinámico y tecnológicamente avanzado, donde intervienen empresas privadas, usuarios y el propio Estado inclusive. Tenemos los siguientes retos y desafíos. Son las limitaciones técnicas y legales en un espacio global. Este primer desafío es que las redes sociales operan a nivel mundial, pero cada país tiene sus propias leyes. Esto pues genera un problema. ¿Cómo aplicar estas normas peruanas a estas empresas que tienen su sede de repente en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Además, estas plataformas cambian sus políticas internas constantemente. También los algoritmos se actualizan todos los días. Las leyes, en cambio, avanzan más lento. Por eso cuando el Estado quiere regular, muchas veces llega tarde o no llega a abarcar todas las situaciones, ¿no? Segundo riesgo que tenemos es el riesgo de caer en censura o sanciones excesivas. Este segundo desafío es encontrar un equilibrio donde entre regular y no caer quizás en censura. Estas normas son muy estrictas y pueden terminar limitando la libertad de expresión, castigando las opiniones críticas, obligando a las plataformas a eliminar contenido de manera exagerada por miedo a sanciones. Por el contrario, si las normas son muy débiles, se mantiene el problema actual. Discursos de odio, desinformación y moderaciones arbitrarias en este caso. Bueno, este reto es crear las reglas claras, pero sin afectar el derecho a expresarse libremente. Como tercer desafío tenemos la tensión entre la autonomía empresarial de las plataformas y la necesidad de control para proteger los derechos. Bueno, aquí las empresas son dueñas de las redes sociales, son privadas y por eso tienen una autonomía en el cual crean sus propias reglas internas, definen también lo que se puede publicar y deciden así cómo funcionan sus algoritmos. El desafío surge cuando estas decisiones chocan con los derechos fundamentales, como lo mencioné, la libertad de expresión, la igualdad y no la discriminación. Bueno, regular sin invadir totalmente la autonomía empresarial es complicado, ¿no? Pero necesario para proteger así a los usuarios de las prácticas injustas y de las arbitrariedades que se localizan. Como cuarta desafío tenemos la adaptación a los avances tecnológicos como inteligencia artificial y las nuevas plataformas digitales. Este es un reto muy importante en que la tecnología avanza demasiado rápido. La inteligencia artificial que modera el contenido, los bots que difunden las informaciones falsas, estas nuevas plataformas aparecen cada año. Y este es un problema en que las leyes y los gobiernos no siempre están preparados para responder a estos cambios. Es decir, la innovación corre más rápido que la regulación. Y regular sin frenar la innovación, pero tampoco dejando vacíos legales, ¿no? Ya que estos desafíos son muy grandes. Y en resumen, pues los retos y los desafíos para regular estas redes sociales son profundos porque se trata de un espacio global, privado y están en constante cambio. El objetivo no es controlar el contenido, sino proteger los derechos de los ciudadanos, promoviendo un entorno digital más justo, transparente y seguro, sin sacrificar pues la libertad de expresión. A continuación, Bien, buenas noches con todos. Voy a dar un caso práctico en cuanto a este tema, la suspensión injustificada de la cuenta de Ana. Contexto del caso.
Ana es una activista peruana que gestiona una página dedicada a promover la igualdad de género y denunciar actos discriminatorios. Publica un video sobre un caso real de discriminación laboral. La publicación se hace viral, pero 2 días después su cuenta es suspendida por la plataforma, alegando una supuesta vulneración de las normas internas, sin detallar qué regla se habría incumplido. Bueno, esta situación implica la afectación de varios derechos: derecho a la libertad de expresión, porque se le impide participar en el debate público, el derecho a igualdad y no discriminación, el derecho al debido proceso digital. Eh, Desde la perspectiva normativa peruana, la suspensión contradice los principios del proyecto de ley número 7222/2020 SR, que busca evitar decisiones arbitrarias en la moderación de contenido. Con una regulación adecuada, Ana debería recibir comunicación previa, razones concretas de la medida, acceso a un recurso de apelación, revisión humana de su caso, transparencia en el funcionamiento de algoritmos y un trato equitativo respecto a los agresores. En este caso muestra el impacto significativo del poder de las plataformas sobre los derechos de los usuarios y evidencia la necesidad urgente de reglas claras que garanticen transparencia, protección de derechos y mecanismos efectivos de reclamación, aspectos que se relacionan directamente con los objetivos de nuestro proyecto. Doy pase a mi compañero. El segundo caso es respecto a la censura que ha tenido, por ejemplo, en el 2021, el presidente electo en ese entonces. Perdón, en el 2020 hubo unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y el 2021, por ejemplo, en enero, la cuenta de Donald Trump fue suspendida en lo que anteriormente era Twitter, que pasó a llamarse X, ¿no? Posteriormente. En este caso, estamos viendo un tema de censura en sí, porque ¿qué es lo que menciona en este caso la plataforma? Se manifestó que había un riesgo a una incitación a la violencia, porque lógicamente, bueno, Trump justificaba que había un tema de que no, de que pudo haber algún fraude cuando se eligió a Biden en este caso, ¿no? Ello acarreó mucha violencia y la noticia creo que casi todos lo conocemos y a raíz de eso se suspendió la cuenta de Trump, ¿no? Que era @real Donald Trump. Más adelante fue restableció la cuenta cuando ya Elon Musk compró Twitter y pasó a llamarse X, ¿no? Y esto que nos trae en sí, en la reflexión, es respecto a que puede ser, ¿no? O pasa de que, en este caso, una plataforma tecnológica como X puede tener un poder unilateral y sin algún control, en este caso, democrático, poder silenciar a una voz, ¿no? Como vemos en este caso, es un presidente, o en ese momento era presidente, lógicamente, eh, que, que bueno, que simplemente alzó su voz y a raíz de eso ocurrieron incitaciones y todo esto acarreó, ¿no? La contraparte también sucede en otros lugares, ¿no? Como en nuestro país, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta reflexión, ¿no? De que, qué es lo que sucede ahí, ¿no? ¿Quién es juez y parte a la vez dentro de estas plataformas? Buenas. Bueno, continuando Anterior, con profesor. Perdón. concluyendo con las conclusiones, vemos que las redes sociales dominan la vida pública, ¿no? Incluyen en la política, en la economía, en la educación y en la percepción social. Su poder, sin supervisión adecuada, puede vulnerar derechos fundamentales hoy más que nunca. Necesitamos un movimiento activo que impulse una regulación justa, eficaz y centrada en la ciudadanía, ¿no? La defensa de la libertad y a la igualdad en las redes sociales exige una participación activa y constituye de todos los actores involucrados, usuarios, organizaciones en la sociedad civil y legisladores, ¿no? También es imprescindible promover la formación continua y el debate informado sobre los derechos digitales para la ciudadanía comprenda cómo funcionan las plataformas y cuáles son los riesgos de la desinformación. Asimismo, se debe también impulsar las políticas públicas que prioricen la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Es muy importante que sabemos que en la actualidad las redes sociales no es un lujo, es una necesidad democrática. No podemos permitir que algoritmos invisibles decidan qué vemos, qué pensamos o qué
qué o a quién atacamos. Exijamos transparencia, responsabilidad y protección de derechos. Y mientras el marco legal avanza, actuemos como ciudadanos digitales conscientes, informados, críticos y respetuosos, ¿no? Gracias al público por su atención a nuestra charla informativa. Muchas